El teléfono de Isen cayó de la mesita mientras yo pasaba por su cuarto a apagar la luz. Lo recogí sin pensar. La pantalla estaba encendida, el chat abierto, y mis ojos leyeron antes de que mi cerebro tuviera oportunidad de decidir si quería hacerlo. ¿Por qué nací sin mi consentimiento? Quiero escapar de este infierno. Nadie me entiende. Nadie quiere entenderme. Me quedé parado en el umbral del cuarto de mi hijo con el teléfono en la mano. Isen dormía. Tenía la boca ligeramente abierta, un brazo colgando fuera de la cama, y la expresión sin defensa de los que todavía duermen como si el mundo fuera seguro. Y me fui al baño a sentarme en el borde de la tina a procesar lo que acababa de leer. Porque el pasillo de mi propia casa de repente se sentía demasiado estrecho para contener lo que estaba pensando. Llevaba 4 meses notando que algo estaba mal con Isen. La forma en que llegaba de la escuela y desaparecía en su cuarto sin decir nada. Las respuestas de una sílaba. La comida a medias. Los ojos que miraban sin llegar a ningún lado. Yo lo atribuía a la adolescencia, ese periodo glorioso en que los hijos se convierten en extraños que viven en tu casa y te miran como si tú fueras el problema. Mis amigos, el 92,4% de ustedes no suscriptores te pedimos que te suscribas para apoyarnos y motivarnos a compartiendo más historias apasionantes. Mi esposa Vanessa decía lo mismo. Es normal, Nathan. Así son a esta edad. Deja de sobreanalizar. Y yo, que confío en las personas que duermen a mi lado, dejaba de sobreanalizar. Ahí estaba el primer error. Pero eso todavía no lo sabía. Lo que sí supe esa noche, sentado en el borde de la tina con la cabeza entre las manos, fue que no iba a confrontar a Isen de manera directa. No porque fuera cobarde, sino porque había aprendido, a lo largo de años de ser padre, que los adolescentes que están en un punto oscuro no necesitan un interrogatorio. Necesitan algo distinto, y yo todavía estaba calculando que. Lo que se me ocurrió no fue exactamente clásico. Al día siguiente, Isen bajó a desayunar y encontró la contraseña del Wi-Fi cambiada. ¿Qué pasó con el internet?, preguntó, mirando la pantalla de su teléfono con la expresión de alguien que acaba de descubrir que el suelo ya no está donde esperaba. Dije. Cuando quieras la nueva contraseña, hablamos. ¿Hablar de qué? ¿De cómo estás? Me miró como si yo acabara de proponerle escalar el Everest en pantuflas. Estoy bien. Entonces el internet te lo doy esta noche. Tenemos todo el día para que estés bien en voz alta. Se fue sin desayunar. Un movimiento clásico de adolescente, prefiero pasar hambre antes que darle la razón a mi padre. Lo respeté. También le vacié la cuenta de dinero para gastos que le recargaba cada semana, cancelé la suscripción a los videojuegos y guardé los controles de la consola en mi closet detrás de mis camisas de invierno. Un lugar que Isen nunca visitaría porque era físicamente incapaz de doblar su ropa. Vanessa entró a la cocina mientras yo terminaba mi café. ¿Qué le hiciste al internet?, preguntó con el tono específico que usan las personas cuando ya saben la respuesta pero quieren que tú la digas. Nada permanente. Solo una conversación. Nathan. Pausa calculada. No puedes usar los privilegios como palanca. Eso es manipulación. ¿Y dejar que un chico de 16 años se consuma solo en su cuarto sin decir nada es qué? Ella me miró. Yo la miré. Habla con él, dijo finalmente. Como adulto. Eso estoy haciendo, dije. A mi manera. Vanessa recogió su bolso y se fue a trabajar. Yo lavé las tazas y empecé a pensar en la siguiente jugada. Durante los siguientes 5 días, Isen vivió en una versión reducida de su existencia habitual. Sin Wi-Fi ilimitado. Sin dinero extra. Sin acceso fácil a la consola. El cuarto seguía siendo suyo, la comida seguía siendo abundante, la calefacción seguía funcionando. No era un experimento de supervivencia extrema. Era, más bien, una simulación modesta de lo que es el mundo cuando nadie te regala comodidades. Los primeros 2 días, silencio agresivo. El tipo de silencio que los adolescentes usan como arma, convencidos de que el silencio duele más que los gritos. A veces es verdad. En este caso no funcionó porque yo llevaba años practicando el silencio como forma de resistencia pasiva en reuniones de trabajo y era básicamente un profesional. El día 3, Isen bajó a las 11 de la noche, cuando creía que yo ya estaba dormido, y encontró la cocina vacía excepto por mí, sentado a la mesa con un libro y una taza de té. Tengo hambre, dijo. La nevera está llena, respondí sin levantar la vista. Se hizo un sándwich con más ruido del necesario. Se sentó en el otro extremo de la mesa. Comió. Yo leí. Fue la primera vez en semanas que estábamos en el mismo cuarto por más de 30 segundos sin que ninguno de los dos buscara una salida.
¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó. ¿Qué cosa? Todo esto. El Internet. El dinero. La cosa rara. Cerré el libro. Porque leí algo que me preocupó y no supe cómo hablarlo directamente. Así que hice lo que sé hacer. Silencio. Él masticó. Pensó. ¿Qué leíste? Tu teléfono. Por accidente. La pantalla estaba encendida. Vi el momento exacto en que algo cambió en su cara. No fue vergüenza, exactamente. Fue algo más complejo, la expresión de alguien que lleva tiempo cargando algo pesado y acaba de darse cuenta de que otra persona ya vio el peso. No es lo que parece, dijo. Cuéntame lo que parece, entonces. Y ahí, a las 11:40 de la noche, con medio sándwich en la mano y el pelo revuelto de estar encerrado todo el día, Isen empezó a hablar. No de manera ordenada. No de manera cómoda. Pero habló. Me contó sobre el grupo de amigos online. Sobre las conversaciones que tenían a horas que yo nunca veía, con personas cuya edad nadie verificaba y cuyas intenciones nadie preguntaba. Me contó que el grupo se llamaba a sí mismo. Algo que en español podría traducirse como los que no pidieron existir, que básicamente era una colección de adolescentes y jóvenes adultos compitiendo por ver quién tenía la vida más miserable. ¿Y tú sientes que tu vida es miserable?, pregunté. A veces. ¿Qué parte? Pausa larga. La parte de la casa. Aquí debería haber preguntado más. Pero Isen cerró esa puerta con la velocidad de alguien que se arrepiente de haberla abierto. O sea, en general. Ya sabes. La adolescencia es una porquería. De acuerdo, dije. Pero si necesitas hablar de algo específico, aquí estoy. Asintió. Se terminó el sándwich. Se fue a su cuarto. Y yo me quedé en la mesa procesando la frase que acababa de oír, la parte de la casa. No dijo la parte de la escuela. No dijo la parte de los amigos. Dijo la parte de la casa. Y yo viví en esa frase el resto de la noche sin poder explicar exactamente por qué me ponía la piel de gallina. El día 6 vino con una novedad que no anticipé. Llegué del trabajo a las 6:30 y encontré a Vanessa en la sala con una tablet en la mano y una expresión que yo había visto antes, la expresión de quien está preparando un argumento mientras finge estar haciendo otra cosa. Podemos hablar, dijo. Siempre, respondí, dejando las llaves en el gancho. Me preocupa lo que estás haciendo con Isen. Ya lo dijiste el otro día. Esta vez es diferente. Puso la tablet boca abajo sobre la mesa. Hablé con mi hermana. Su esposo es abogado, ya sabes. Y dice que privar a un menor de acceso a Internet y a recursos básicos puede considerarse negligencia. Me detuve. No porque la amenaza me asustara, sino porque había algo en la forma en que lo dijo que no encajaba. Demasiado preparada. Demasiado específica. Como si la frase hubiera sido practicada. Negligencia, repetí. Negligencia emocional. O económica. Hay jurisprudencia. Vanessa, le quité el Wi-Fi y la consola. Le sigo dando comida, techo, ropa y educación. Si eso es negligencia. El sistema legal tiene un problema de definiciones. No estoy amenazándote, dijo, con el tono exacto de alguien que está amenazándote. Solo digo que hay formas correctas de hacer las cosas. ¿Y cuál es la forma correcta? Dejarlo en paz. Es adolescente. Estas cosas pasan solas. Escribió que quería escapar de su infierno, Vanessa. Silencio. Eso no se deja pasar solo. Ella recogió la tablet. Estás exagerando. Los adolescentes escriben cosas dramáticas. Es la edad. Se fue a la cocina. Yo me quedé parado en la sala con esa sensación específica de cuando una conversación termina pero las palabras siguen en el aire, flotando, organizándose solas en un patrón que todavía no puedes ver completo pero que ya huele a algo que no te va a gustar. La conversación con Vanessa se quedó en mi cabeza como esas canciones que no recuerdas haber escuchado pero que de repente están ahí, en el fondo, sonando sin parar. Algo estaba mal. No en el sentido general de algo está mal en mi matrimonio, que es una sensación que la mayoría de los matrimonios conocen bien y con la que aprenden a convivir. Sino en el sentido de que había una pieza suelta en algún lugar que producía un ruido que yo todavía no identificaba. Esa noche, mientras Vanessa dormía, tomé mi laptop y abrí el correo que uso para el trabajo. No el correo personal. El de trabajo, porque tenía configurada una función de archivo automático que guardaba copias de todos mis documentos importantes en una carpeta local. Incluyendo ciertos archivos que Vanessa me había pedido firmar 3 semanas antes para actualizar el seguro médico familiar. Los revisé por primera vez en detalle.
No eran para el seguro médico. Eran una consulta legal enviada desde el correo de Vanessa a un bufete de abogados de familia, preguntando específicamente sobre los pasos para iniciar una denuncia por negligencia parental contra un cónyuge en el contexto de un proceso de divorcio. La respuesta del abogado, también archivada, explicaba en términos muy claros que la negligencia demostrable hacia un menor podía ser un factor determinante en la custodia y en la distribución de bienes. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Después abrí otra carpeta. Ahí estaba la segunda pieza del rompecabezas, capturas de pantalla de conversaciones entre Vanessa y alguien guardado en sus contactos como R, donde Vanessa describía, con una calma que me heló completamente, la estrategia de preparar a Isen para el proceso. Palabras como hacerle ver que su padre no está presente, que sienta que Nathan no lo entiende, que tenga razón para estar resentido. Ahí estaba. El ruido que no había podido identificar. El infierno que Isen quería escapar no era su vida. Era la narrativa que alguien había estado construyendo dentro de su cabeza, ladrillo por ladrillo, con la paciencia de un arquitecto que sabe exactamente lo que está construyendo y para qué. Dormí 3 horas esa noche. No de angustia, sino de cálculo. Porque hay una diferencia enorme entre reaccionar y responder, y yo llevaba suficientes años en el mundo para saber que las reacciones son para la gente que no ha tenido tiempo de pensar. Y yo había tenido toda la noche. A las 6 de la mañana llamé a mi propio abogado. Uno que Vanessa no conocía, porque la había contratado 4 años atrás para un asunto de negocios y nunca lo había mencionado en casa. Resultó que esa omisión casual era, en este contexto, un golpe de suerte de proporciones considerables. ¿Qué necesitas?, preguntó Elliot, que tenía la costumbre de ir directo al punto porque cobraba por hora y apreciaba la eficiencia tanto como yo. Necesito saber qué puedo hacer con esto. Le describí las capturas, el correo, la conversación. Escuchó sin interrumpir. ¿Tienes acceso a esos documentos de manera legítima? El correo estaba en mi propia computadora, en una carpeta de archivos que ella usó. ¿Las capturas? Estaban en un dispositivo compartido. Una tablet de la casa. Pausa. ¿Ella sabe que las tienes? No. Bien. No le digas nada todavía. Dame 48 horas. Colgué. Me serví otro café. Y bajé a hacer el desayuno como cualquier mañana normal, porque si hay algo que he aprendido en años de trabajar en ambientes competitivos es que la persona que mantiene la cara más tranquila generalmente lleva las mejores cartas. Vanessa bajó a las 7:30. Me encontró en la cocina con huevos revueltos y jugo de naranja. Buenos días, dije. Buenos días. Se sirvió café. Me miró. ¿Dormiste bien? Perfectamente. Sonrió. Yo le devolví la sonrisa. Fue el desayuno más civilizado y más absolutamente cargado de tensión subterránea que he tenido en mi vida. Y eso incluye una cena de Navidad hace 6 años en que mi suegra y mi madre estuvieron a 4 minutos de agarrarse del cabello. Isen bajó tarde, como siempre. Tomó jugo. Dijo buenos días al aire, que era su manera de saludar a ambos sin comprometerse con ninguno. Se sentó. Comió en silencio. Hoy te devuelvo el wafa, le dije. Me miró. Vanessa también me miró, con una expresión que mezclaba alivio y algo más, satisfacción prematura. La expresión de quien cree que la situación se está resolviendo a su favor. En serio, dijo Isen. En serio. Pero necesito que hagamos algo juntos esta tarde. Tú y yo. ¿Qué cosa? Salir. Lo que quieras. Tú decides. Isen pensó en esto como si fuera una propuesta contractual con letra pequeña. Los adolescentes modernos tienen un radar muy desarrollado para las trampas disfrazadas de oportunidades. Finalmente asintió. Está bien. Vanessa sonrió con la complacencia de alguien que interpreta la paz familiar como una victoria propia. Recogió su bolso. Dio un beso en la mejilla a Isen, uno en la mía, y se fue al trabajo. La puerta cerró con suavidad. Isen y yo nos miramos. ¿A dónde quieres ir?, le pregunté. ¿Puedo pensar en eso? Tienes hasta las 3. Asintió. Subió a su cuarto. Yo lavé los platos pensando en todo. Lo que él todavía no sabía y en cómo iba a manejar el momento en que lo supiera. Fuimos a un partido de béisbol. La elección de Isen, lo cual me dijo algo interesante sobre el chico, cuando tiene libertad real de elegir, elige algo físico y ruidoso. Algo que no requiere conversación. Algo donde el silencio entre dos personas se disuelve en el ruido colectivo de una multitud. Inteligente. Claramente heredó eso de mí.
Estuvimos 2 horas viendo béisbol, comiendo hot dogs de dudosa procedencia y diciendo muy poco. Pero el poco que dijimos fue real. Me habló de un profesor que le caía bien. De un chico de su clase que hacía reír a todos sin esfuerzo. De una película que había visto 3 veces porque el final le parecía perfecto. Cosas pequeñas. Cosas normales. Las cosas que un chico de 16 años tiene en la cabeza cuando alguien retira suficiente presión para que la cabeza pueda pensar en algo que no sea sobrevivir. En el 7º inning, sin mirarme, dijo, ¿puedo decirte algo raro? Siempre. A veces siento que, en casa hay algo que no está bien. Y no sé si soy yo. ¿Qué sientes que no está bien? Pausa. Los bateadores cambiaron. La multitud aplaudió algo. Mamá a veces me dice cosas sobre ti. Cuando no estás. Sobre cómo no estás presente. Sobre cómo no me escuchas. Y yo a veces no sé si es verdad o si ella lo dice para que yo piense algo específico. Me quedé muy quieto. ¿Qué cosas específicas? Que trabajas demasiado y nos ignoras. Que si las cosas se pusieran difíciles en casa tú no estarías. ¿Qué? Titubeó. Que no debería ser el que me cuida si ella y tú se separan. Ahí estaba. En boca de mi hijo, con su propia voz, sin que yo le preguntara directamente. La arquitectura completa de lo que Vanessa había estado construyendo, descrita con la precisión involuntaria de alguien que repite cosas que oyó sin saber exactamente que las está repitiendo. Isen, dije, con una calma que me costó un esfuerzo físico considerable, ¿tú crees eso? Silencio largo. Antes sí. Ahora no sé. ¿Qué cambió? Que esta semana me sacaste el Wi-Fi y la consola y me enojé mucho. Pero también fue la primera semana en que alguien en casa notó que algo estaba pasando conmigo. Me quedé sin palabras. No porque no tuviera nada que decir, sino porque a veces la única respuesta correcta es no decir nada y dejar que el momento tenga el peso que le corresponde. De vuelta en casa, Vanessa estaba en la sala viendo televisión. Levantó la vista cuando entramos. ¿Cómo estuvo? Bien, dijo Isen. Ganamos. ¿Qué ganaron? El partido de béisbol. ¿Béisbol? Una risa ligera. No sabía que te gustaba el béisbol, Isen. Tampoco yo sabía, dijo él. Y subió las escaleras. Vanessa y yo nos miramos. Yo sonreí. Ella interpretó esa sonrisa como alivio de padre satisfecho. Era, en realidad, la sonrisa específica de alguien que ya tiene toda la información que necesita y está esperando el momento correcto. Ese momento llegó 2 días después, cuando Elliot me llamó. Tengo lo que necesitas, dijo. ¿Cuándo puedes venir? El paquete que Elliot había preparado era, en términos legales, algo hermoso. Documentación del correo original de Vanessa al bufete de familia. Las capturas de pantalla de sus conversaciones con R. El testimonio voluntario de Isen, que Elliot había sugerido obtener a través de una trabajadora social independiente con quien tenía relación profesional. Isen había hablado con ella sin saber exactamente para qué, convencido de que era parte de una evaluación escolar rutinaria. Lo que describió en esa sesión coincidía exactamente con lo que me había dicho en el partido. Con más detalles. Con más contexto. Con la claridad específica de alguien que habla con un profesional entrenado para hacer las preguntas correctas. Ella puede argumentar que tú la instigaste, pregunté. Lo intentará, dijo Elliot. Pero la trabajadora social es independiente y el proceso fue correcto. Además, el contenido de lo que Isen describió es consistente y espontáneo. Eso tiene peso. ¿Y el argumento de negligencia que ella estaba preparando? Elliot juntó las manos sobre la mesa con la expresión de alguien que está a punto de decir algo que le produce una satisfacción profesional discreta. Es el problema de construir una acusación falsa, requiere hechos falsos. Y los hechos falsos, cuando el otro lado tiene documentación real, son exactamente lo opuesto de una ventaja legal. Volví a casa esa tarde con todo en orden. Vanessa estaba en la cocina preparando la cena cuando entré. Isen estaba arriba. La casa olía a ajo y a tomate, que era el olor de los martes normales desde hacía años. Huele bien, dije. Basta, respondió ella, sin darse vuelta. ¿Cómo estuvo tu día? Productivo, dije. Tengo algo que mostrarte después de cenar. Se dio vuelta. Me miró. Algo en mi tono le llegó de una manera que no pudo ignorar, porque Vanessa era inteligente y los inteligentes reconocen ciertos tonos aunque no puedan nombrar exactamente qué los distingue. ¿Qué cosa? Después de cenar, repetí. Y fui a lavarme las manos. Cenamos los tres.
Isen habló más que de costumbre, lo cual era agradable y también claramente desconcertante para Vanessa, que esperaba encontrar al hijo silencioso y resentido que había cultivado con cuidado durante meses. En cambio encontró a un chico que contaba una historia sobre un compañero de clase que había confundido Mesopotamia con mayonesa durante un examen oral. Y que lo hacía con suficiente detalle para que hasta yo me riera. Después de cenar, Isen subió. Vanessa y yo nos quedamos en la mesa. Saqué la carpeta que Elliot había preparado y la puse sobre la mesa entre los dos platos vacíos. ¿Qué es eso?, preguntó. Tu estrategia, dije. La que preparaste con el abogado. Las conversaciones con R. El plan para usar a Isen como evidencia de negligencia mía. Silencio. ¿Cómo obtuviste eso? Eso no es exactamente lo importante ahora mismo. Ella miró la carpeta sin abrirla. Pasaron varios segundos. Y entonces, con una calma que en otro contexto habría admirado, dijo, tenía razones. Cuéntame las razones. Me fuiste infiel, Nathan. Y ahí estaba. La narrativa de respaldo. El argumento emocional que convierte al acusado en víctima y justifica cualquier estrategia, por sucia que sea. Lo había anticipado. Elliot también lo había anticipado. Cuando pregunté, ¿y con quién? No lo negarás. Lo negaré completamente, porque no ocurrió. ¿Cuándo y con quién, Vanessa? Pausa. Viajabas mucho. En ese viaje a Chicago en marzo. En Chicago en marzo estuve en conferencias con 40 personas que pueden confirmar dónde estaba cada noche. Tengo recibos de hotel, itinerarios. Correos. Si quieres construir una infidelidad que no existió, vas a necesitar mejores materiales. Me miró con esa expresión que tienen las personas cuando el argumento que habían preparado choca contra un muro de hechos verificables y no saben exactamente cómo redirigirse. ¿Por qué harías esto?, pregunté, y era una pregunta genuina. No de dolor, sino de curiosidad real. ¿Por qué usar a Isen para esto? La custodia, dijo, finalmente, con una honestidad que llegó demasiado tarde para tener ningún valor. Si hay negligencia de tu parte, la custodia es automáticamente mía. Y la distribución de bienes cambia. Y R te ayudaba con esa estrategia. No respondió. No necesitaba hacerlo. ¿Sabes lo que Isen me dijo en el partido de béisbol?, pregunté. Me dijo que sentía que algo en casa no estaba bien y que no sabía si era él. Un chico de 16 años que escribía en chats de internet que quería escapar de su infierno, no porque su vida fuera un infierno, sino porque alguien le estaba construyendo uno dentro de la cabeza para usarlo como herramienta legal. Vanessa no dijo nada. Eso, dije, recogiendo la carpeta, es lo que Elliot tiene documentado. Junto con el testimonio de Isen a una trabajadora social independiente. ¿Y si decides pelear esto en los términos que habías planeado? Todo eso entra como evidencia. El proceso de divorcio tomó 4 meses. Una mujer que había decidido convertir a su hijo en una pieza de ajedrez y un hombre que había encontrado la jugada que ninguno de los dos anticipaba. La custodia compartida fue el resultado. Equitativa, supervisada durante los primeros 6 meses por una trabajadora social de la corte, sin los privilegios especiales que Vanessa había planeado obtener. R, que resultó ser un exnovio de la universidad reconvertido en asesor estratégico para el proceso, desapareció del panorama con la elegante rapidez de alguien que solo participa en planes que tienen probabilidad de éxito. Vanessa se mudó a un apartamento al otro lado de la ciudad. El proceso fue civil. No hubo gritos, no hubo escenas, no hubo de esas confrontaciones televisivas que la gente imagina cuando piensa en divorcios complicados. Isen lo tomó mejor de lo que esperaba. O peor, dependiendo de cómo se mida. No hubo llanto ni rebeldía ni silencios prolongados. Hubo, en cambio, una serie de preguntas directas que hizo a lo largo de varias semanas, en los momentos menos esperados, con la curiosidad sin filtro de alguien que está tratando de reordenar un mapa que descubrió que estaba mal dibujado. Mamá sabía que yo estaba mal, me preguntó una noche, mientras veíamos televisión. Creo que sí, dije. Y creo que tomó una decisión equivocada sobre qué hacer con eso. ¿La odias? No. ¿Ni un poco? Ni un poco. Pero hay cosas que hizo que no voy a olvidar. Asintió. Lo procesó. Comió palomitas. ¿Puedo seguir viéndola? Es tu madre, Isen. Eso no cambia. Aunque hizo lo que hizo. Las personas son más de una cosa a la vez. Puede haber tomado decisiones muy malas y seguir siendo tu madre. Las dos cosas son reales. Silencio televisivo. Aplausos en algún programa de concursos. Isen metió la mano en la bolsa de palomitas.
¿Cómo supiste que algo estaba mal?, preguntó. O sea, antes de leer el teléfono. Porque llevaba meses notando que algo no cuadraba. El problema es que lo estaba buscando en el lugar equivocado. ¿Dónde lo buscabas? En ti. Pausa. ¿Y dónde estaba? Al lado mío. Isen absorbió eso. Luego, con la practicidad desconcertante de los adolescentes, eso es muy de película, ¿sabes? Lo sé. ¿Hay más palomitas? En el microondas. Se levantó. Fue al microondas. Y yo me quedé en el sofá pensando que si hubiera una métrica para medir el éxito de una situación que salió completamente de control, la conversación que acabábamos de tener probablemente era un indicador razonablemente bueno de que las cosas iban en la dirección correcta. El grupo de internet donde Isen había estado escribiendo esas frases que me helaron la sangre esa primera noche fue algo que abordamos semanas después. En una conversación más larga y menos casual que la de las palomitas. Lo dejé hablar primero. Me explicó que el grupo había empezado como algo irónico, adolescentes usando el lenguaje de la desesperación como forma de identidad compartida, y que en algún punto la línea entre la ironía y la cosa real se había vuelto borrosa. ¿Tú alguna vez sentiste lo que escribías?, le pregunté. A veces. Cuando las cosas en casa se sentían raras. Cuando mamá me decía cosas sobre ti y yo no sabía qué creer. Como que todo estaba inclinado. ¿Entiendes? Entiendo. Pero no era como, no quería hacerme daño. Era más como querer que la cosa rara parara. Eso es diferente. Dije. Sí. Salió del grupo. Fue su decisión. Yo no se lo pedí directamente, sino que tuvimos una conversación sobre los espacios donde uno pasa tiempo y cómo esos espacios te moldean aunque no te des cuenta, y Isen, que heredó suficiente pragmatismo familiar como para reconocer un argumento sólido, llegó solo a la conclusión de que ese grupo específico no le estaba haciendo ningún favor. También empezó a ver a un consejero. No porque yo se lo impusiera, sino porque lo sugirió él mismo con la frase creo que necesito hablar con alguien que no sea de la familia sobre todo esto, lo cual fue, en mi opinión personal, uno de los momentos más maduros que he visto de alguien de su edad. El consejero era un hombre tranquilo que cobraba razonablemente y que, según Isen, no hace esas preguntas raras de película. Alto elogio viniendo de él. Vanessa y yo llegamos a un ritmo. No amistoso, exactamente, pero funcional. El tipo de relación que existe entre dos personas que comparten la responsabilidad de alguien importante y han decidido que la eficiencia vale más que el drama. Cuando hay decisiones sobre Isen, las tomamos con la frialdad de dos ejecutivos en una reunión que prefieren terminar rápido. Cuando hay desacuerdos, llamamos a Elliot y al abogado de ella y los dejamos resolverlo. No es lo que nadie imagina cuando se casa. Pero tampoco es lo peor que puede pasar. Lo que sí pasó, y esto lo digo sin ningún tipo de triunfalismo porque el triunfalismo en situaciones así es de una vulgaridad insoportable, es que la estrategia de Vanessa falló en todos los frentes. No obtuvo la custodia exclusiva. No obtuvo la distribución de bienes que había calculado. La acusación de infidelidad no sobrevivió al primer intercambio de documentación. Y la narrativa que había construido pacientemente alrededor de Isen colapsó en el momento en que Isen mismo habló, con sus propias palabras, sobre lo que había vivido. Las personas que construyen estrategias basadas en versiones alteradas de la realidad siempre enfrentan el mismo problema, la realidad no coopera indefinidamente. La moraleja de la historia. Si tu hijo deja de hablar contigo, no entres en pánico. Quítale el internet un par de días y espera. O habla con él, lo que prefieras. Pero tranquilo, que los hijos siempre aparecen cuando tienen hambre y en ese momento es cuando pasan las conversaciones importantes. Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.